Voz de Mujer en RCN Radio. 9 de la mañana, 11 minutos, mujeres protagonistas, son mujeres protagonistas las mujeres afganas, ya les hablaremos de ellas un poquito más adelante y de lo que está pasando. Pero también tenemos en línea a la viceministra de Protección Social, María Andrea Godoy Casadiego, porque en las últimas horas se ha hablado mucho de las deudas del Ministerio de Salud con las IPS por vacunación anti-COVID. Se han planteado retrasos en el pago a los profesionales de la salud y dicen que estarían derivados de esos retrasos también a su vez en el pago a las IPS. ¿Qué se dice desde el Ministerio? Doctora María Andrea Godoy Casadiego, bienvenida a RCN, buenos días. Buenos días, Yolanda, ¿cómo está? Un saludo muy especial para la audiencia de RCN. Sí, ¿de Yolanda, cuánto es la deuda y de cuánto tiempo el retraso? Yolanda, en este momento el Ministerio debe reconocer a las IPS el valor del costo de la vacunación por la aplicación de las vacunas. Es muy importante aclarar que este costo es independiente del valor de la adquisición de los biológicos de la vacunación. Por el tema de las IPS, en este momento el Ministerio ha dispuesto a las IPS archivos, registros, efectos de que puedan hacer cobros, bien sea del giro previo o del valor total del procedimiento de aplicación de vacunas por 76 mil millones de pesos. Sin embargo, a la fecha, las IPS a la unidad de gestión de riesgo solo han presentado facturas aproximadamente por 25 mil millones, de los cuales se han pagado 19 mil millones de pesos. En este momento también somos conscientes de que existen dificultades en el sistema de información PayWeb, que es el aplicativo oficial, en el cual se ingresa y se registra toda la información de las vacunas. El giro previo estaba previsto que se hiciera una vez quedaban registradas estas dosis. Lo que está haciendo el Ministerio para poder mejorar el flujo de recursos que puedan acceder al giro previo y adicionalmente también a las validaciones que se deben hacer para el pago total, lo que se está haciendo es creando mecanismos alternos al PayWeb para que se pueda pagar ese giro previo desde archivos diarios de aplicación que nos certifican los secretarios de salud municipales y departamentales. Ahora, viceministra, el asunto aquí tiene que ver entonces con que son las propias IPS, si le entiendo bien, las que no han allegado la documentación necesaria, los archivos, los registros para el pago oportuno de esa deuda que tiene que ver con el costo de la vacunación por la aplicación de las vacunas. ¿Son las IPS las que deben hacer todo ese trámite? En parte sí, teniendo en cuenta que el Ministerio ya les ha dispuesto, como les digo, registros por valor de 76 mil millones para efectos de que los cobren y solo se han recibido esos cobros por aproximadamente 25 mil millones. Pero obviamente también el Ministerio está trabajando en las mejoras que tiene que hacer el aplicativo PayWeb, que no ha permitido de alguna manera que sea más eficiente el registro de esas dosis y se puede acelerar el flujo. Y creando mecanismos como lo estamos haciendo esta semana para efectos de que pueda tomarse la información no solo de PayWeb, sino de otros registros, es el registro diario donde se dice cuántas dosis se han colocado y desde ahí poder pagar el giro previo. Ahora, viceministra, ese registro de dosis aplicadas, pues obviamente que se tiene que tener para el pago, pero también es importante tenerlo al día y actualizado para efectos de saber cómo vamos en el proceso de inmunización. Se ha hablado en las últimas horas de mucho retraso en dosis que se han aplicado, pero que no han sido reportadas. ¿Cuántas y también qué tan atrasados estamos en eso? Porque eso es lo que nos permite ver el mapa, cómo vamos en el proceso de inmunización. No, el registro diario donde estamos reportando cómo vamos en ese proceso de inmunización, como usted lo dice, está actualizado, es un registro que hacen las IPS, como su nombre lo dice, diariamente a las secretarías municipales y a las secretarías de salud departamentales. Y con base en eso es que vamos haciendo el monitoreo. Posteriormente a ese registro diario, ellos tienen que incluir esa información en el aplicativo oficial de vacunas, que es el PayWeb, y ese aplicativo oficial lo que nos ayuda es a llevar un control contra todo el inventario de las vacunas y adicionalmente poder establecer bajo qué estrategias se colocaron, si fue intramural, extramural, y con eso adelantar el pago.
Por eso en este momento las cifras que se están dando de vacunación son las cifras que nos están entregando las IPS diariamente y ahí no tenemos un atraso. Donde se está presentando un rezago es en el registro, en ese aplicativo PayWeb, que es donde queda consignada ya toda la información final de cómo se colocaron las dosis y obviamente esas dosis cuándo fueron asignadas y cuándo se colocaron. Viceministra, para entender muy bien cómo funciona este asunto, porque usted dice, bueno, el aplicativo, el registro diario de vacunación está al día, ¿verdad? Se lo dice usted. Sí. El registro está al día. Pero hay un aplicativo de vacunación que es PayWeb, ¿verdad? En donde deben especificar cómo se llevó a cabo ese proceso de vacunación, si fue extramural o intramural. ¿Eso es tan engorroso como para generar semejante atraso? ¿No lo pueden hacer simultáneamente con la actualización de la vacunación diaria? Llenar unas casillas y listo. Sí, el proceso no es tan engorroso, lo que sucede es que aquí tenemos que tener en consideración varias cosas. Primero, pues el volumen de vacunación. Los equipos están vacunando, si bien necesitan tener personal para que esté registrando, hay sitios que tienen problemas con internet, con la conexión al internet y esto hace que sea mucho más lento, hay momentos en los cuales el sistema no es tan eficiente y eso es lo que está causando problemas en los que el ministerio ya está trabajando en una solución para esos sitios remotos donde no haya una conexión, para que se pueda trabajar sin conexión a internet sobre el aplicativo. Estamos ya, esta semana sale a producción un cargue masivo de todo ese rezago y que no tengan los equipos que estar uno a uno cargando la información, sino que se pueda hacer de forma masiva. Y estas son mejoras pues a las que se han ido realizando en el aplicativo con toda la retroalimentación de uso que están haciendo las IPS y las dificultades que están presentando. Viceministra, cambiándole de tema, pero a uno relacionado es cómo va la cobertura, porque los datos de cobertura públicos, de la cobertura de vacunación contra el COVID por edad, pues están también súper atrasados. Probablemente tenga que ver algo con esto, pero ¿cómo va la cobertura? Digamos, ya, por ejemplo, en los grupos poblacionales de más de 50 años ya se alcanzó la mayoría. Sí, en esos grupos que son las poblaciones de riesgo, que después la etapa de 70, 60 y 50 años, ya tenemos un porcentaje significativo y la mayoría en los grupos de 80 y de 70 ya estamos casi al 100% y las coberturas son elevadas, donde obviamente se está presentando hasta ahora unos porcentajes que van superándose, es en la etapa de 40 a 50 y los a 40. Y pues como ustedes vieron, pero hasta esta semana todo lo que tiene que ver con los grupos de mayores de 20 años. Pero en lo que es de mayores de 50, que son la población de riesgo, lo que sí se observa es que hay coberturas adecuadas y donde estamos en este momento haciendo todo el llamado a la población y el incentivo de vacunación es en los grupos menores de 50 años. Muy bien. Viceministra, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. A ustedes muchas gracias. La viceministra de Protección Social, María Andrea Godoy Casadiego, a propósito de los pagos pendientes a las IPS por las vacunas, a propósito de, dice ella, hay que trabajar en mejoras al aplicativo que permite poner en marcha todo este proceso de pago. Ella dice que hay algunas vacunas que no se han comprado. Es de alguna manera, si le entendí bien, Juan Manuel, como que no han pasado la factura, pero hay platas para pagar. Sin embargo, reconoce que sí hay problemas para hacer esto muchísimo más rápido y más expedito, ¿no? Claro, porque hay dos elementos ahí que son muy llamativos, ¿verdad? Que el registro diario de la vacunación sí se actualiza. Es decir, el reporte que todos los días estamos dando temprano, bueno, en fin, tantas personas vacunadas. Pero en donde hay problemas es en el aplicativo de la vacunación PayWeb, en donde deben consignar las IPS otros datos. La vacunación se hizo extramural o se hizo intramural, en fin, y parece que allí reside, en algunas zonas del territorio colombiano, por lo menos allí reside el problema, y es que a veces no funciona el aplicativo, no llega bien la señal de internet, no carga bien y a tiempo el reporte que entregan las IPS, y fuera de eso algunas IPS no entregan tampoco a tiempo la información. Entonces dice, hay a la fecha cobros recibidos por 25.000 millones de pesos, se han pagado de esos 25.000 19.000 millones de pesos, pero hay listo un presupuesto cercano a los 76.000 millones para pagarlos ya.
sí entregan ya la información a tiempo. O sea que parece que es de todos, por decirlo así, la culpabilidad del rezago y de todos ponerse a tiempo subiendo la información oportuna para adelantar el cobro, porque la plata está, dice la viceministra. Sí, y el problema hay que recordar también es que hay muchas entidades que antes no hacían cobros al sistema de salud, al gobierno nacional, que hoy en día están adelantando la vacunación. Muchas instituciones prestadoras de salud directamente están pues adelantando esta vacunación, pero antes no cobraban directamente al gobierno. Es todo un proceso de aprendizaje en el cual parece ser que hay una curva de aprendizaje demasiado alta y mucho dolor para poder cobrar. Y obviamente hay que tener en cuenta que pues no se puede pagar una factura que no esté con la seguridad, digamos, de que se ha prestado el servicio. Ustedes se imaginan el escándalo después donde se esté pagando vacunación que no se ha prestado o doble vacunación. En eso tiene que tener mucho cuidado y tener todos los filtros del gobierno nacional. Sí, es un lío, pero bueno. Hay que hacer mejoras, hay una oportunidad de mejora, se diría en este caso. Son las 9:22.